Seguimos con el tema de la explotación de trabajadores santiagueños en el desflore del maíz. Estamos con Agustina de Salvo, ella es socióloga del CONICET y además miembro del Centro de Estudios de Investigación en Ciencias Sociales, y con Gustavo Vera. Gustavo Vera es el titular de la Alameda, es una organización en lucha contra el trabajo esclavo y la explotación. Seguramente lo conociste cuando saltó a la luz la explotación de los trabajadores, en la mayoría de los casos bolivianos, en talleres textiles. Agustina, Gustavo, a los dos, gracias por venir. Gracias. Muchos de nosotros nos estamos desayunando con esto que estamos viendo hoy aquí en Palabras Más, Palabras Menos, y en estos días en algunos medios, días anteriores en algunos medios de comunicación. Sin embargo, no es algo nuevo. Y la prueba de que no es algo nuevo es que en diciembre de 2009 Agustina publicó un ensayo precisamente dedicado a analizar este fenómeno de explotación, titulado Los obreros santiagueños en el desflore de maíz, proceso y condiciones de trabajo. No es nuevo esto, ¿no? No, no es nuevo. Bueno, de hecho nosotros publicamos en el anuario ese artículo donde relatamos las condiciones laborales de los trabajadores, bueno, que son las que ya vienen relatando. Y como no es nuevo, digamos, si bien ahora aparecen algunos casos en los que, bueno, eso aparece en todos los medios sorprendiéndose justamente, nos parece incorrecto también llamarlo trabajo esclavo, digamos. Es un modo de trabajo de explotación extrema de la sociedad capitalista, digamos, en su forma actual en la sociedad argentina. Donde, bueno, además de lo que fue mencionado, muchas veces son, digamos, muy frecuentes los accidentes de trabajo, a raíz de, bueno, de carencia de los trabajadores de indumentaria adecuada. Son frecuentes también los accidentes porque los trabajadores son interceptados por rayos porque son obligados a trabajar en días de lluvia, o son picados por víboras porque no cuentan con polainas adecuadas, o sufren de paros cardíacos en el medio del campo porque muchas veces enfermos de Chagas no soportan el ritmo de la actividad física. Y gente de Nidera llama la atención porque la inmensa mayoría, por lo menos los involucrados en estos tres casos, eran santiagueños. La gente de Nidera me explica que es porque son trabajadores que tienen alguna habilidad luego de trabajar con el algodón que puede ser aprovechada en el desflore del maíz. ¿Es así? ¿Ese es el motivo? En realidad, bueno, estos son trabajadores que históricamente han realizado tareas rurales, son obreros rurales que digamos, cuyas familias se dedicaban a la cosecha del algodón o trabajaban en la zafra de azúcar, y que una vez que esas actividades se mecanizan, pasan a dedicarse al desflore de maíz. Yo no sé, digamos, si se debe a las habilidades de los trabajadores. Sí es una actividad que requiere mucha mano de obra, pero lo que me gustaría remarcar, como vos bien decías, que no es algo que suceda, que no es algo nuevo que sucede ahora, y no es algo que suceda únicamente en el maíz, en el desflore de maíz, ni tampoco en la rama rural, digamos. Es algo que, digamos, estas condiciones de extrema explotación se dan sobre todo porque estamos, digamos, en una rama en la que el trabajo en negro es realmente muy elevado. ¿Tenés una idea de qué dimensión tiene este fenómeno? Mira, según datos del INDEC que no son muy confiables, en lo que es la rama agraria, el trabajo en negro podría estar cerca del 50%. El trabajo en negro, pero este tipo de condiciones laborales de extrema explotación, ¿cómo lo definís vos? Yo no te puedo, o sea, digamos, en términos descriptivos te podría decir que eso se reitera en el resto de las actividades. Los trabajadores de Santiago realizan estas actividades. Pero imagino que no debe ser lo mismo la vid que el algodón. No es lo mismo en cuanto a lo que es la especificidad de la actividad, pero sí se da las condiciones laborales, me refiero, ¿sí? Las condiciones laborales en cuanto a los campamentos, digamos, la provisión de comida, digamos, el exceso de la jornada laboral. Esto se repite
en el resto de las actividades. Gustavo, tengo entendido que además de ocuparse del caso de los talleres textiles y la explotación de los trabajadores bolivianos y no bolivianos, también se ocuparon de casos análogos a estos. Sí, exactamente, hay 22 empresas denunciadas en juegos federales, 21 son de Mendoza por explotación de trabajo esclavo infantil en el ajo, la cebolla, zapallo, zanahoria, donde se dan los mismos elementos que planteaba el fiscal de San Nicolás: reducción a la servidumbre, trata, o sea, engaño, digamos, y traslado para luego, digamos, someterlos a condiciones extremas. ¿Los 22 casos de Mendoza? No, 21 son de Mendoza y uno es Nuestra Huella, que ustedes lo tomaron hace un mes. En Pilar. El caso de Ezequiel Ferreira, y después hay 3 casos en la provincia de Buenos Aires, fruticultura y horticultura, que están a punto de allanamiento, en pleno proceso investigativo de las fiscalías. Algunos van a dar mucho que hablar porque son de ciudades top, de alguna manera. Y en este caso en particular de Nidera y aledañas, estamos por presentar en los próximos días una denuncia a una importantísima empresa de recursos eventuales de la zona, de zona cercana, digamos, que trabaja con las cerealeras. De empleo. Exactamente, que tiene su base, digamos, en la captación de personas en el grado de extrema vulnerabilidad en Santiago del Estero para reducirlas a la misma servidumbre que vimos en las fotografías y el informe fiscal. Gustavo, ¿y esos 21 casos qué grado de avance tienen? Los tiene el juez federal Walter Bento, no hizo absolutamente nada, están las filmaciones, pasaron por televisión, los testimonios, se presentaron una cantidad importantísima de pruebas y ese juez federal no ha querido hacer absolutamente nada. Distinto es el caso de Nuestra Huella, que en este momento está continuando la causa, están investigando todos los venenos y agrotóxicos. Nuestra Huella es la granja. Nosotros hace un par de programas, a fin del año pasado, mostramos videos facilitados por la Alameda, donde incluso en esa causa ha fallecido un chico de 5 años. Se sospecha que a causa de los malos tratos y la contaminación con tóxicos. Esa causa está avanzando bastante, se están haciendo estudios de los venenos, estamos esperando distintas pericias que se están haciendo respecto a la autopsia, se está haciendo un examen médico a muchos chicos que pueden estar afectados de las mismas situaciones. Vamos a ver, lo vamos a seguir atentamente, porque aparte somos querellantes. Pero te cuento, a ver, denuncias en la provincia de Buenos Aires, muchísimas sobre esto. De La Plata, de Berazategui, de Escobar, de Mar del Plata, de un montón de lugares. Vinculados a la horticultura, a la fruticultura, todo lo que tenga que ver con mano de obra intensiva en la agricultura. Encontramos, digamos, este tipo de aprovechamiento de las empresas, que por otra parte, en lo que sí es internacional es que las grandes empresas, cuando no tienen un control del Estado, su ansia de máxima ganancia lleva a los trabajadores a la esclavitud. Esto no es nuevo en el capitalismo, lamentablemente no hay una política de Estado. Fíjate que el Ministerio de Trabajo interviene, lo dijo el propio ministro, ha pedido un fiscal, no es que interviene porque haya una política activa. Hemos planteado al gobierno de la provincia de Buenos Aires, a raíz de lo que ocurrió en Nuestra Huella, un proyecto para modificar el Código Procesal Penal para que se proceda en la incautación y su reutilización social de los bienes, muebles y inmuebles de aquellas empresas que son pescadas infraganti, utilizando trabajo infantil o trabajo esclavo en forma extrema, del mismo modo que lo hace Brasil, o del mismo modo que lo hace Italia, a la espera de sentencia definitiva y decomiso. Concretamente porque, si no tienen una sanción ejemplar, lo que le cobran de multa es absolutamente irrisorio por referencia a la ganancia que estos tipos tienen. En los casos de Mendoza también son con trabajadores traídos de Santiago del Estero. Sí, Santiago, Tucumán, Chaco y Misiones. Vos en el ensayo también mencionás como actor a una empresa de contratación de empleo, ¿no? Sí, Trabajo Manpower. Sí. Que se especializa, tiene una rama especializada para brindar servicios a estos casos. Sí, es muy común, digamos, la tercerización de la actividad. En este sentido, las empresas, las grandes empresas, bueno, tercerizan la contratación de mano de obra. Acá, digamos, lo interesante me parecería remarcar es que digamos, estos casos aislados que están surgiendo, digamos, son parte de un problema más general, ¿no? Que tiene que ver justamente con lo que yo mencionaba recién del trabajo en negro y de la tercerización, digamos, de las actividades. Gustavo, por último, todo el ruido que hubo luego de que se descubriera el primer taller con la cama caliente allá en la zona de Lugano,
¿sirvió de algo? O sea, ¿mejoraron las condiciones? En Capital Federal mejoró un poco producto del trabajo activo que hizo la Defensoría del Pueblo, algunas gestiones de la Subsecretaría de Trabajo bajo el gobierno de Tellerman, no en la actualidad, donde lamentablemente se ha retrocedido, y algunas actuaciones excepcionales de algunos jueces. Por ejemplo, hubo un caso testigo, el del juez Federal Torres, que en el caso de un taller y una fábrica clandestina, digamos, procedió a procesar tanto al tallerista como al fabricante, incautó la maquinaria, se la dio al INTI, le ordenó que reagrupara a las víctimas para que trabajaran en forma cooperativa, y en julio del año 2009 se inauguró un centro demostrativo de indumentario llamado popularmente Polo Textil, donde está trabajando más de un centenar de trabajadores que antes esclavizados y que hoy tienen un trabajo digno. Se incrementó el trabajo registrado aproximadamente un 20%, particularmente las que más se corrigieron son las marcas internacionales, porque a su vez tuvieron denuncias en sus propias casas matrices y hubo alguna colaboración de Clean Clothes, la campaña de ropa limpia en Europa. Pero, digamos, en la mayoría de los casos hay 17 procesados, esperando ya con confirmación de Cámara y a punto de juicio oral, pero con las grandes marcas, digamos, han tratado los jueces de no meterse, y las grandes marcas han salido a responder con la misma cara de póker de Nidera. Por supuesto, nosotros no sabíamos, las condiciones son legales, bueno, en fin, tratan de aprovecharse concretamente de la falta de una política activa para erradicar el trabajo esclavo, para erradicar el trabajo infantil por parte del Estado, tanto nacional como provincial. Agustina, Gustavo, gracias por venir. ¿Me permitís agregar una última Brevemente, cosita? sí. Me parece que, digamos, lo importante acá, además de los allanamientos que son impuntuales, habría que, tener una política de gobierno justamente que permita finalizar, digamos, en términos generales, con las condiciones de trabajo de a la que se ven sometidos estos trabajadores, que, digamos, en términos generales tendría que ver con un subsidio al desempleo, similar a la canasta básica real, en donde estos trabajadores tengan la opción justamente de elegir entre, digamos, puedan optar por obtener ese subsidio en lugar de tener que optar entre ir a trabajar en estas condiciones miserables o morirse de hambre, digamos que es por eso que deben trabajar bajo estas condiciones, ¿no? Gracias a los dos. Vamos a otro corte del programa cuando volvamos con representantes de las tres, porque hay tres líneas radicales. Palabras más, palabras menos.